Y creo que ustedes se preguntarán, y aquí fácilmente uno siempre dice, el fondo de adaptación. Y como ustedes eso no se llama fondo de adaptación, se llama fondo de adaptación. Empieza uno a preguntarse, oiga, ¿por qué no se llama de adaptación y se llama de adaptación? ¿Por qué? Porque aquí un tema es que cuando se creó este fondo, dejan anterior, perdóname un segundito. Cuando se crea este fondo, se crea no un fondo pensando en la adaptación al cambio climático, sino se pensó en un fondo para la recuperación del fenómeno de la Niña 2010-2011. Y entonces, para separarlo del fondo de la adaptación al cambio climático, que es la terminología para el tema del cambio climático, se colocó como fondo adaptación y no fondo de adaptación, para que no asumir el tema como si fuera el tema del cambio climático. Hoy nosotros estamos diciendo, aquí hay un error. Nosotros sí queremos asumir que este es un fondo no de adaptación, sino un fondo de adaptación, porque queremos asumir el tema del cambio climático. Y por lo que efectivamente no se requieren obras para la recuperación de los desastres que se presentaron, sino un fondo que se adapte a nuevos desastres o a nuevas circunstancias para que se eviten. Entonces aquí estamos planteando y estamos planteándonos que el tema de este fondo, que con su camino va hacia el tema ya es de liquidación o de cierre de los proyectos o los macroproyectos que se construyeron, se formalizaron en el COMPES 3776 del fenómeno de la Niña, sino que este fondo debe tener la capacidad hoy de reestructurarse en términos de los nuevos desafíos que exige la crisis climática y que nos obliga realmente a responder hoy de manera contundente a eso. Entonces, ¿qué tenemos en el fondo? En el fondo de adaptación hoy tenemos unos recursos que han venido siendo asignados por macroproyectos y por proyectos territoriales que se asignaron. Proyectos que ya van más allá de hoy, de uno contratado del 97%, pagado del 87.6%, unos avances físicos del 90%. ¿Esto a qué nos lleva? Prácticamente es un fondo que ya es terminarlo y hasta ahí fuimos, ¿cierto? Eso es hoy lo que está. Pero como les menciono, la intencionalidad política de este gobierno es apuntar a que ya no sea de adaptación, sino de adaptación y que se enfrente a estos nuevos desafíos. Siguiente. Nos lleva a que efectivamente tenemos que pensar en cómo logramos que esta entidad se reestructure y logre ese propósito de entrada desde el gobierno y logre dar respuesta a unas necesidades que no podemos esperar y que no dan espera, que requieren la atención ya de manera inmediata y que adicionalmente a esto nos permita que efectivamente no solamente nos quedemos en la recuperación de desastres, sino en la adaptación al cambio climático que tiene que ver con garantizar infraestructuras resilientes, o sea, que tengan capacidad para atender las situaciones y tener capacidad frente a los desafíos del cambio climático, soluciones que no tienen que ver solamente con lo estructural, que es lo que ha venido haciendo gestión de riesgos. ¿La solución a qué me refiero? Muchos de los problemas de las inundaciones, los deslizamientos, se ven a problemas de deterioro ambiental, problemas donde se hay un deterioro gigantísimo, por lo tanto los ejercicios son renaturalización de quebradas, revegetalización, todo el tema de reforestación y demás de manera integral, que hoy en cierta medida estaría, digamos, en el tema de las corporaciones o el Ministerio de Ambiente, pero que no, digamos, no termina siendo suficiente o que termina siendo definido de manera parcial. Entonces, por eso, lo que nosotros estamos planteando es que el reto nuevo es ir hacia esas lógicas donde realmente no queremos solamente adaptación en términos de recuperación, sino de adaptación en términos de la recuperación ambiental y social de los territorios y la recuperación de la activación económica. ¿Qué estamos previsto? En el COMPES 3776 del 2003, que es la que le dio vida al Fondo de Adaptación para el periodo 2022-2026 que planteamos. Uno es terminar el cierre de las postulaciones que había. Yo me daba la tarea de revisarse esas postulaciones, qué de esas valdría la pena terminar y cuáles no. Son compromisos del 2010-2011. ¿Qué de eso a hoy existe ahí en el territorio que se requiera terminar y qué otras cosas frente a las nuevas lógicas y a la nueva situación del riesgo que estamos en esta temporada de lluvias requerimos? Entonces uno diría, bueno, acá hay un tema
de atención de unos puntos críticos de transporte, unas soluciones de vivienda que se han presentado en el 2010-2011 que ascienden a 14.189, 57 acueductos, 8 alcantarillados, 46 sedes educativas. Todos son esos requerimientos que había y que estaba haciendo el Fondo de Adaptación. Entonces uno dice, ¿será que el Fondo de Adaptación sigue construyendo sedes educativas? El gobierno pasado colocó recursos para que Findeter, el fondo, el uno, el otro, todo el mundo construyera sedes educativas, acueductos y alcantarillados. Eso termina siendo un problema muy complicado y que en todos lados se ejecuta de todo, incluso desde el DAPRE también. Todo el mundo construye cosas. Entonces aquí hay que decir, el Fondo de Adaptación, ¿será que ese es lo que debe hacer? No, seguramente el Fondo de Adaptación debe estar principalmente en terminar las postulaciones que van, por ejemplo, el tema de recuperación y rehabilitación de 11.000 hectáreas, porque eso sí va en esa misión. Los otros temas seguramente están la necesidad ahí, pero ya en otras entidades que deben ejecutarlos. Será Findeter o el mismo fondo que se creó para el tema educativo o de salud, pero no es el Fondo de Adaptación, porque en última, entonces el Fondo de Adaptación no hace ni lo uno ni lo otro. ¿Qué fue lo que hicieron? Unos macroproyectos para la recuperación y unas postulaciones que se recibieron de cada uno de los sectores. Y entonces el fondo está lleno de postulaciones que llegaron para vivienda y de los macroproyectos. Y en últimas, pues realmente en la lógica misional, pues no termina, digamos, viene haciéndolo, no es que no vaya haciéndolo, viene terminándolo, pero no sin una lógica ni un enfoque realmente en términos de lo que técnicamente debería ser. Tenemos estos son los 5 macroproyectos, el Canal del Dique, Gramalote, Jarillón de Cali, Río Ponce y La Mojana. De esto, efectivamente, el Canal del Dique aún está por terminar, allí hay que terminar lo del Canal del Dique, es unos recursos importantes que estamos hablando con el alcalde de Cali, donde de todas maneras hay hoy en día unos temas a resolver. El tema de las viviendas de Gramalote que mencionaba ahora, el tema del Canal del Dique que pasó al tema ya del APP que va a manejar la ANI, ¿sí? El tema del Río Ponce que está por terminar ahora, y el tema más importante que en los macroproyectos no avanzó a más de unas obras puntuales y una serie de temas de infraestructura, es el tema de La Mojana. Porque La Mojana, ¿en qué terminó? En un COMPES nuevo de La Mojana por 1.8 billones de pesos que dejó estructurada la administración pasada para que sea ejecutado, no por el Fondo de Adaptación que es el que hizo los estudios y estructuró el proyecto, sino para que lo ejecute Findeter. El mismo Findeter que fue el que hizo la recuperación de Providencia. Esa fue la decisión del gobierno de Duque. La decisión del gobierno del presidente Petro es que esto no lo ejecute Findeter, porque Findeter está para otros fines, que esto lo ejecute quien hizo los estudios de los diseños, que es el Fondo de Adaptación, y que el Fondo de Adaptación sea el encargado de eso. Ayer en el Senado, una presión gigantísima de los senadores para que empecemos a ejecutar el proyecto del COMPES de La Mojana este año. ¿Para qué? Para que sea Findeter el ejecutor. Ayer la presión en el Senado es esa. Nosotros estamos en contra de eso. Con el Ministerio de Hacienda y con el Departamento de Planificación Nacional, lo que encontramos es que el COMPES se puede reprogramar para el año entrante, de tal suerte que en la ley de presupuesto, que es un llamado que yo les pido a ustedes en esta comisión, es que en la ley de presupuesto quede que el ejecutor de este tipo de proyectos que tienen que ver con la atención al cambio climático lo haga la entidad competente que tiene la experiencia, el conocimiento y que debe ser la responsable de eso, que es el Fondo de Adaptación y no Findeter. Entonces es uno, señor presidente, de las cosas que yo traigo acá a esta comisión y que digamos en la agenda que tenemos prevista con el director de planeación, el doctor Jorge Iván González y el secretario de Hacienda, es que efectivamente este COMPES lo podamos reajustar, efectivamente porque hay que ajustarlo incluso técnicamente, porque lo que allí no se tuvo en cuenta la inundación de Caregato, que fue el otro tema de la discusión. Se consideraba que el tema era cerrar Caregato y el proyecto seguía lo mismo. Resulta que Caregato técnica y financieramente no se puede cerrar, como lo mencioné yo ayer, ¿sí? Y entonces eso implica que el proyecto del COMPES de La Mojana tiene que incluir el tema de recuperación de la zona, digamos allí, y recuperación hídrica de la zona, que implica aumentar el nivel de ciénagas que hay allí, que no se tuvo en cuenta en el COMPES de La Mojana. En La Mojana se tuvo solamente en COMPES la recolección de caños y de ciénagas, pero no el aumento de la función hidrológica que cumplía La Mojana, que es una zona, digamos, de función, digamos, de control de crecientes y demás. Entonces esa parte hay que agregarla. Entonces aquí, en ese tema, digamos, la iniciativa que nosotros planteamos es que en el proyecto de presupuesto del 2023 se realice
como ejecutor del proyecto es al fondo de adaptación en contravía a lo que hizo hace un año este mismo cuerpo legislativo, que fue habilitar a que eso lo hiciera Findeter. ¿Sí? Entonces, eso es una de las cosas más importantes que nosotros queremos presentar hoy a ustedes hoy, en términos de que sea de esa manera. El resto, pues está la discusión de que realmente así se quiera que este año arranque Findeter a ejecutar el proyecto, pues el Findeter no podría ser más allá de recibir la plata y sencillamente dejar amarrado al gobierno nacional de que sea el ejecutor de las medidas de adaptación en La Mojana. Entonces, ayer no hubo posibilidades de explicar esto en detalle, pero acá me dijeron, hable eso en la comisión que es la encargada del tema y por eso lo traigo acá, que ustedes son más competentes en ese tema, entiendo. Yo poco conozco el alcance, pero sí en términos de lo que eso significa. Frente a la otra pregunta de las necesidades presupuestales que se requieren para el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, efectivamente, si el compromiso y ustedes nos acompañan en esa iniciativa, la intención no es liquidar el fondo, sino es, por el contrario, fortalecer el fondo, ya no de adaptación, sino fondo de adaptación a cambio climático, que permita realmente construir esos macroproyectos que resuelvan problemas integrales en los territorios. Y eso tiene que ver con una propuesta, por un lado, determinar lo que tiene que ver con las necesidades del COMPES 30. Tal vez la siguiente, por favor, no sé si me ayudan por allá. Las necesidades que habían del COMPES 3776 en términos de funcionamiento de inversión y pensar en unos nuevos proyectos de inversión que, digamos, le dé vida al fondo, ya en la lógica de lo que estamos hablando, de temas de inversiones para rolas de recuperación, renaturalización, revitalización de muchas de las zonas, que implica igualmente el tema del reasentamiento, no en términos de vivienda, sino entrega de tierras, donde el fondo se convierta en un ejecutor que facilite este tipo de cosas. Siguiente, por favor. Entonces aquí tenemos que hay unos recursos asignados, obviamente para el presupuesto del 2022, en la lógica prácticamente de cumplir con lo que venía ejecutando el fondo y terminar con su liquidación. Por lo tanto, lo que nosotros decimos, si queremos revitalizar este fondo, si queremos que este fondo cumpla el papel que debe cumplir, pues se requieren unos recursos adicionales que estamos estimando en unos recursos que puedan ser ejecutables por cerca de 377.000 millones de pesos, que permita, por un lado, los temas que estamos diciendo de restauración, revitalización y resolver problemas de experticia que le tienen el fondo, ajustándolo, mejorando lo que está haciendo, pueda realmente jugar un papel estratégico en este momento de crisis climática. Eso es básicamente lo que tenía por decirles, les agradezco la atención y aquí estoy a su disposición para absorber alguna inquietud.